Buenas tardes, siendo las 15 horas del día 22 de junio del año 2023, nos encontramos enlazados a través de la plataforma denominada Microsoft Teams, de conformidad con el protocolo de actuación para la impartición de justicia a distancia y el uso de las tecnologías de la información, derivado de los acuerdos generales en conjunto de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, lo anterior desde la segunda sala de audiencias del recinto judicial, ubicado en las calles Matamoros y Garibaldi, en el centro de Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo una audiencia de continuación de juicio oral dentro de la carpeta judicial 16.914/2020, instruida en contra de Edgar Dayan Salazar Mendoza por hechos constitutivos del delito de homicidio calificado, audiencia la cual será presidida por el licenciado Luis Andrés Moya González, quien es juez de control y juicio oral penal del Estado. Se solicita guardar silencio y apagar los teléfonos celulares o cualquier otro aparato que interfiera con la celebración de la audiencia. Les hago de su conocimiento que el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el juzgador que preside la audiencia de juicio velará para que se respete la disciplina en la misma, cuidando que se mantenga el orden, para lo cual solicitará a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar indistintamente cualquiera de los medios de premio establecidos en dicho dispositivo, sin perjuicio que pueda solicitar su expulsión de la sala de audiencias virtual y puesta a disposición de la autoridad competente. Por lo anterior, sugiere que permanezcan en un lugar adecuado en cuanto a iluminación y sonido, debiendo mantenerse visibles ante la cámara para el correcto desahogo de la audiencia. Adelante, su señoría. Gracias, compañera. Buenas tardes a los presentes. Por favor, se identifican. Primero, Ministerio Público. Buenas tardes, señoría, a todos los presentes. Buenas tardes. Presente el licenciado Octavio Yáñez Mantilla, agente del Ministerio Público. Gracias. Asesora jurídica, se identifica, por favor. Buenas tardes, su señoría, y a todos los presentes. María del Carmen Guerrero Gaitán, asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con número de cédula profesional 5190259. Le hago su conocimiento, su señoría, que es mi primera intervención. Sin embargo, me encuentro en puesta de los antecedentes de la carpeta, así como de lo desahogado en audiencias previas. Muy bien, compañero asistente, ¿está verificado el registro de la cédula profesional de la licenciada María del Carmen? Así es, su señoría, la misma se encuentra inscrita ante el Registro Nacional de Profesionistas, que la acredita como licenciada en Derecho. Muy bien, muchas gracias. ¿La defensa se identifica? Buenas tardes, señoría. Licenciado Javier Villanueva Gómez Llano, cédula profesional número 7684-888, actos de registro de notificación ya otorgados al órgano de gestión judicial. Soy defensor particular de la acusación. Me dice el previo, pues. Muy bien. Edgar, active el micrófono y dígame su nombre completo. Edgar Dayan Salazar Mendoza. Muy bien. Bueno, licenciado Javier, en sesiones previas ha estado acompañado por diversos codefensores. ¿Va a continuar esta audiencia de manera separada con ellos? Sí, pues, pudieran hacer que se incorporen, pero los alegatos de clausura lo haré yo, entonces no considero que sea alguna violación aquí al acusado. Sí, pues sí. Muy bien. Edgar, ¿usted está de acuerdo? Sí, debería. Muy bien. Bueno, entonces estamos en condiciones de declarar la continuidad de esta audiencia de juicio. En sesiones previas, pues se declaró concluida la etapa correspondiente a desahogo de pruebas. Vamos a dar inicio a la de alegatos de clausura. Ministerio Público, ¿está preparado? Sí, señoría. Muy bien. Bueno, ya manifestó la defensa que está preparada. Licenciada María del Carmen, ¿usted está preparada? Así es, su señoría. Muchas gracias. Vamos entonces a escuchar a la Fiscalía. Adelante. Gracias, señora. Bueno, sin más preámbulo, señalo que como se prometió al inicio de la audiencia de juicio, iba a quedar acreditado más allá de toda duda razonable, tanto el hecho en materia de la acusación, así como la participación del señor Edgar Dayan Salazar Mendoza en los mismos. Y esto fue así a través de los testigos y peritos que desfilaron ante su señoría para vertir la información necesaria y pertinente para acreditar esos extremos. Atendiendo al principio de inmediación que rige este sistema, bueno, no voy a ahondar a detalle lo que cada uno de estos dijo, únicamente resaltaré lo que crea conveniente para ese fin.
Recordamos en principio la intervención del elemento de Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, donde, bueno, se da cuenta, en base a la teoría del caso de la Fiscalía, las circunstancias de tiempo y lugar donde suceden los hechos que nos ocupan. Es decir, él reporta, o él menciona ante su señoría cómo es que se entera de este reporte de una persona que finalmente, bueno, fue encontrada sin vida, el día, la hora, el lugar en donde esto sucede. Detalla en el caso que lo ve a bordo de un vehículo que él describe, que solicita la intervención de Protección Civil. Se destaca que se encuentran, o él observa en ese lugar incluso unos casquillos que, yendo un poco más allá, incluso refirió que pensaba que eran 9 milímetros, situación que posteriormente fue confirmada. Era obvio como policía que, bueno, podía de alguna manera tener una idea de qué tipo de calibre es el que estaba observando en esos casquillos. Desde ese momento también habla él de que una persona les había mencionado que los presuntos iban a bordo de una motocicleta, que en ese lugar se identifica a la víctima. Él mencionó el nombre y quién fue la persona que arribó, que era la mamá de la víctima, que al lugar también llegan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de periciales, incluso refiriendo el nombre de uno de estos últimos. Insisto, bueno, con él vamos dando ahí la certeza de esas circunstancias de tiempo y lugar y la mecánica en que se llevan a cabo estos hechos desde el momento en que ya refieren la intervención de unas personas a bordo de una motocicleta. Por ahí la defensa le hizo unos cuestionamientos respecto a la hora, si la había marcado o no en el IPH. Yo creo que eso quedó claro, establecido, de que en el IPH estaban marcadas tanto las horas en que puso a disposición o que dio conocimiento a la autoridad investigadora, como la hora en que tomó conocimiento de estos hechos, haciendo los apuntes en un ejercicio que se llevó a cabo ante las cámaras de este tribunal, y que se le puso a la vista dicho informe. Bueno, precisa esta cuestión. Valida incluso preguntas de la defensa, cómo es que observó que los peritos recogían indicios debidamente con las formas adecuadas. Refirió que los había visto con guantes. Tuvimos después la intervención del elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, que de igual manera nos hace mención de las mismas circunstancias de tiempo y lugar, al momento de señalar cómo se entera de estos hechos. Insisto, no voy a ser repetitivo, destaco de esta cuestión que al momento de enterarse de los mismos y acudir al lugar en mención, también observan en ese lugar a una persona sin vida a bordo de un vehículo calibre color blanco. Identifican a la víctima, precisamente con el nombre que se refirió, que ahí se encontraba la madre de este. Nos concatena la información dada por Juan Puente Medrano, el elemento de seguridad pública, al mencionar este elemento ministerial, que precisamente el que se encontraba como primer respondiente lo era el elemento Puente Medrano. También como posteriormente, llevan a cabo los actos de investigación que él menciona, que entrevistan a varios testigos, refiere los nombres de estos, destacando de ellos el de Adolfo Ángel Rodríguez Castillo. Y bueno, posteriormente, insisto, todos los datos que refiere de la investigación que él realizó, hasta llegar a tener conocimiento, un reconocimiento que se llevó a cabo, y el resultado de esto, pues todo en virtud de que era el titular o el quien dirigía en ese momento la investigación. Y bueno, después hubo ahí preguntas de la defensa que tenían más que ver con una cuestión de una identificación, que finalmente, bueno, aquí quedó superada esa cuestión. Este elemento, bueno, también dio cuenta de que arribaron elementos de servicios periciales. Y desde ahí, aparte de la mecánica de cómo se llevó a cabo a través de una
personas a bordo de una motocicleta. Desde ahí ya estaban teniendo el dato de que uno de los participantes lo era precisamente el acusado, Edgar Dayan Salazar Mendoza. Esta información de igual manera se robustece con lo que virtió ante su señoría Rogelio Martínez Hinojosa, perito de campo. De él se destaca de igual manera las circunstancias de tiempo y lugar, en virtud de lo que él manifestó, cómo se entera el día que se entera de estos hechos, que acude al domicilio o al lugar que él nos mencionó. Resalto que de igual manera aquí habla de la identificación de la víctima, que se encontraba a bordo de un vehículo, describe el vehículo, incluso da las placas del mismo, y también de esto destacamos que menciona también como primer respondiente a Juan Puente Medrano, es decir, toda esta información va teniendo esa relación de vida. Y bueno, en relación a su intervención, en lo que corresponde al levantamiento de indicios, confirma el levantamiento de diversos casquillos y unas balas deformadas en dicho lugar. Tanto este perito como a otros peritos, hago la mención de este momento, pues la defensa de alguna manera pues corrobora la capacidad de estos al cuestionarles que sí habían llevado cursos, si tenían carrera, si tenían un título, y todo esto pues no fue refutado de ninguna manera. Ellos refirieron que sí, más o menos la información que vierten estos testigos y peritos, ante esas preguntas de la defensa es que efectivamente han tenido diversos cursos, que tienen cédulas profesionales que los avalan con ese carácter, y de alguna manera se confirma la expertise que pueden rendir en relación a estos hechos. Menciona él, incluso pregunta a la defensa cómo es que recolectan estos indicios, específicamente los casquillos, y bueno, él menciona que la forma en que lo hacen, de igual manera, cuidando el no contaminar los mismos. Incluso él habla de que con un sujetador, más allá de con los guantes, aparte con un sujetador, que lo embalan en unas bolsas, como él lo mencionó. También este perito nos refiere, bueno, en relación al cuerpo que se encontraba ahí, que pues posteriormente es canalizado al servicio médico forense, y esta situación se confirma también con la intervención de José Manuel Araiza Facundo, perito de campo adscrito al servicio médico forense, quien de igual manera coincide con esta información que nos rinde el perito anterior, ya que él refiere que realiza el trabajo que nos describió en relación de un cuerpo que venía o que procedía del lugar de los hechos que habíamos mencionado. Describe cuál es el protocolo que sigue para realizar esa inspección a dicho cadáver, el cual lo identifica en la forma que él lo mencionó, con el nombre de la persona que refirió, con el número de autopsia que coincide con la que más adelante, o con la que señaló el perito anterior y con las otras que vamos a señalar más adelante. Entre los peritos que intervienen en la elaboración de la autopsia está el doctor José Hugo Rodríguez, y que a él recolecta un par de fragmentos de bala y una bala deformada. Nos refiere el destino que tienen estos indicios que él recolectó, y bueno, aquí de nueva cuenta la defensa pues bueno, avala esa capacidad de este perito con las preguntas que le realiza. Aunado a esto, tuvimos la intervención de José Hugo Rodríguez Aguirre, médico legista de la Fiscalía, que de igual forma nos menciona el día en que se practica la autopsia 2821 del 2020 en compañía de la doctora Yolanda Ileana Ulzar Quintanilla, respecto al cadáver que bueno, fue identificado por él y coincide con el nombre de los que también refirieron los demás peritos y elementos que intervinieron en esta investigación. Nos describe las lesiones que presentaba este cuerpo, que incluso también nos confirma que al llevar a cabo esta autopsia se localizan 2 balas deformadas. Nos describe las lesiones, destaco esta porque hablaba de 6 lesiones, todas del lado izquierdo, que esto coincide con lo que más adelante tuvimos de información de que le disparan de ese lado. Y también bueno, se acredita precisamente la muerte que es por las conclusiones que el médico señaló y que nos confirman que fue por una causa externa.
bueno, de la defensa igual, pregunta sobre su cédula, que si él hizo la autopsia, pues confirma esta cuestión. Incluso ahí también recordó el lugar de procedencia, se le había dicho que si lo había plasmado, que no lo plasmó, y sí, en consideración una situación que a lo mejor no había observado ahí la defensa. Posteriormente, tuvimos la intervención de peritos de balística. De esa intervención destaco, bueno, nos habla el número del folio, el que tenía que ver con indicios recolectados con número de folio C204342-2, que es un folio que nos dio también el perito de campo que acudió al lugar de los hechos, que era el mismo lugar de intervención de los hechos que nos ocupan. Ese era uno. El otro lugar de intervención era el hospital universitario, y bueno, esto en razón de que hablaba de unos indicios recolectados en aquel lugar de los hechos, así como de los obtenidos en la autopsia. Insisto, no va a ser repetitivo, él señaló a detalle estos indicios y el lugar de procedencia de cada uno de ellos. Lo que se destaca en esta cuestión es que, bueno, tanto los indicios recolectados en el lugar de los hechos como las balas deformadas encontradas en el cuerpo de la víctima al momento de la autopsia, todos son calibre 9 milímetros, y esto coincide precisamente con todos los indicios que se han encontrado en relación a cuestiones de balística y que nos confirman una relación con estos tipos de armas, con una causa externa, al momento de llevar a cabo la agresión a la víctima. De igual manera, bueno, aquí se ratifica la calidad del testigo con las preguntas de la defensa respecto a la cédula y demás. Posteriormente tuvimos la declaración del señor Lorenzo Iracheta Flores, quien es padre de la ahora víctima. De él destacó en su intervención, bueno, él nos narra cómo es que se entera de estos hechos, el procedimiento que llevan para efecto de recabar o recuperar el cuerpo de su hijo para los trámites funerarios respectivos, y que dentro de estos actos, bueno, presenta un acta de nacimiento, la cual reconoció en esta audiencia, y se acredita con esto también por la preexistencia de la vida de la víctima. Ahí se habla también de gastos funerarios, él habla de un aproximado, bueno, esto para en caso de llegar a esa etapa, posteriormente se tomará en cuenta. Es lo que destaco de la intervención del señor. También, por último, señalo la intervención de Adolfo Ángel Rodríguez Castillo. La intervención de Adolfo, bueno, también nos da luz a cómo es que sucede, más directamente como testigo presencial, cómo es que suceden estos hechos. Nos habla igual las mismas circunstancias de tiempo, el mismo día, el mes, año en que suceden estos, las horas aproximadas, el lugar en que suceden estos, que es coincidente con todos los demás datos que arrojan tanto la investigación como los peritos en esta audiencia. Y bueno, antes de entrar a resaltar lo que corresponda de la versión de este testigo, destaco el hecho de que fue evidente que su dicho fue libre, sin apoyo alguno. Esto incluso al inicio de la propia declaración de este testigo, la propia defensa, el señor Valderas, a preguntas, bueno, había referido que volteara, o que si podían voltear ahí la cámara para ver que no estuviera apoyándose con nada. Incluso su señoría le preguntó que si desconfiaba, y él expresamente refirió que sí. Bueno, pues se hizo ese ejercicio de voltear hacia el escritorio, vimos que no tenía nada, su dicho fue sin apoyo alguno. Y bueno, también nos dimos cuenta que su dicho fue natural, sus gesticulaciones, su forma de hablar, nada cartonada, con el léxico común que puede tener esta persona, como lo vimos, que lo fue de manera natural.
Primero, se le preguntó si él había visto ese homicidio, él refirió que sí. Nos confirma que es un testigo presencial. Nos identifica a la hora víctima como Francisco Irachet, alias Pu. Coincide con toda la demás información. Él nos habla de un momento en que está en ese lugar, estaba cortando un zacate, que llega Francisco en una Caliber blanca, incluso quién iba manejando, quién iba atrás, los conoce, los describe primero físicamente, también los da el nombre, apodos. Atrás de la motocicleta. Se destaca también el hecho de que, bueno, los conozco porque es en el caso de Edgar, es exnovio de su hermana, y a los dos que menciona él de la motocicleta, pues porque se juntaba con ellos. Y luego ya nos narra el hecho de cuando llega la persona que refiere como Hugo Gordo, que es la víctima, nos narra ahí todas las circunstancias de que, bueno, lo de las pizzas y demás, que va y viene, y que al momento en que vuelve a regresar, que es cuando ve que por la calle Júpiter le sale la moto de repente, se baja el de atrás y le empieza a tirar. Y bueno, que en ese momento pues, Edgar es el que iba manejando, después se va. Se le preguntó si él lo vio, dijo que sí, Edgar iba manejando la moto, se pararon del lado izquierdo, refiere él, y le empezaron a tirar. Esto coincide con precisamente la mecánica que vimos y que se confirma con la autopsia. Se le preguntó que si lo veía, lo reconocía, antes ya los había descrito, en el caso en particular de Edgar lo refirió como morenillo, los dientes así como chiquillos, ojos rasgados, y hace el señalamiento de Edgar Dayan Salazar Mendoza en esta audiencia. Incluso lo hace al momento que estamos haciendo el ejercicio, la imagen número 1 que se le mostró, inmediatamente lo reconoció. Y resalto esto y más adelante haré las apuntes en cuanto a tiempos de video, que en ese momento no se le veía ningún tatuaje ni nada, lo reconoce por el rostro. Inmediatamente dice, él es Edgar Dayan. Esto fue con el minuto 17 de la parte 2 del video grabado en el tribunal el 1 de junio del 2023. Incluso en el minuto 19 con 29 segundos de ese mismo parte de video de ese día, se le preguntó que si insiste en que la persona que señalaste, y él refiere que sí. En el 19 con 31 dijo, ¿tienes alguna duda de que sea la persona? Dice, no, ahí lo conozco desde hace mucho. Posteriormente, bueno, ya empiezan ahí a hacerle preguntas a la defensa. De alguna manera confirma el dicho de este testigo, porque incluso no lo contradice. Le refiere, la defensa le preguntó, luego llegó una persona en una moto, ¿verdad? Está asentando y me dice que sí. Después en el minuto 21 con 34, si esa persona, la que iba manejando principalmente, traía un casco que le cubría la cara, ¿verdad? Y el testigo refiere, sí, es que no traía, y se señala el rostro. Ahí lo interrumpe la defensa, sin embargo deja claro que, a pregunta de la defensa, que, y como seguramente lo apreció su señoría, refería que no traía nada que le impidiera su visibilidad en el rostro. El 21 con 56 aproximadamente, valida que el testigo estaba ahí, porque le dice, luego tú estabas ahí cuando estaban peleando, ¿verdad? Y él dice, bueno, 4 o 5 metros, es muy próximo, que facilita obviamente la identificación de las personas que estaba viendo. Y luego explica
según él, que pelear era que estaban diciéndose palabras y que el que la estaba diciendo era Juan Eric. Situación que posteriormente incluso la defensa lo avala en el minuto 23:14, y dice: el que se baja a discutir es Eric, ¿verdad? Posteriormente también el testigo nos refiere que la víctima, que él refiere que el gordo estaba en el vehículo en un calibre blanco. Y bueno, con todo en ese tiempo ahí la víctima iba manejando el vehículo, y con esto se confirma que él estaba inerme. No hay otro dato que nos diga lo contrario. No se encontró ningún arma en el lugar, la persona estaba desprovista de alguna, estaba incluso manejando el vehículo, ni atento a repeler alguna agresión. En el minuto 25:12 le pregunto: ¿cómo pudiste ver que salió la moto si estabas el Marte cortando el Zacante? Pues no está lejos. Y ya nos había explicado por qué no. Le dijo: no está lejos, está como 15 metros. Insisto, es una distancia corta para reconocer a alguien, máxime que lo conoce de tiempo atrás. Posteriormente, ya en el minuto 27:45, pide la voz Santiago Valderas, el defensor. Hay algunos cuestionamientos de las cámaras que incluso se objetaron, fue procedente, pero confirma que su dicho, insisto, fue natural, sin ninguna influencia que hubiera tenido en su momento para rendirla, porque confirma que a pesar de que supo que había cámaras de videograbación o imágenes de una videograbación, que él nunca los vio, y él confirma que yo nunca las vi porque yo lo vi, o sea, refiriéndose al momento. Si se me hacía gacho, fueron sus palabras, verlo, ¿verdad? Es decir, todo lo que narró no es porque le contaran, le influyeran o lo fueran encaminando a cierta dicho. Él fue un dicho natural y influido en ese sentido. Incluso le preguntaron que si le había levantado una entrevista a la ministerial. Entonces, no se objetado esto, es decir, coinciden que efectivamente fue testigo de estos hechos y que se recabó una entrevista en relación a ellos. Y de igual manera, a preguntas de Eliseo Valderas, se confirma que su dicho nunca estuvo influenciado de alguna manera, porque le preguntaban, te decían lo que tenías que decir en la audiencia, esto en el minuto 31:24. Y dijo: no. Y luego en el 31:50 le preguntan si, tratando de confundir, le pregunta si le enseñaron fotos, que si le dijeron que señalar. Dice: no. Y luego ya explicó incluso la mecánica de cómo fue ese reconocimiento. Le enseñaron 5 fotos, nomás me las pusieron, que si conoce a alguno, ahí estaba, de los que estaban ahí. Yo les dije: ire, palabras del ire, es este y este, que es coincidente con lo que refirió él en su declaración, y que, bueno, eso fue en su momento un reconocimiento que hizo por fotografías y otro que confirmó en esta audiencia de juicio. Incluso en el minuto 32:15 le pregunta: ¿cuántas veces te mostraron las fotografías? 2. Si no, 1. Tampoco se ve que haya habido alguna manipulación en la persona del testigo para hacer un señalamiento determinado. Luego ya cambia de nuevamente la voz, la toma Eliseo Villanueva,
en el 32,27, y le pregunta en el 32,41, nuevamente valida la defensa que el testigo estaba como 4 o 5 metros. Le preguntó a qué distancia estabas, le confirma que 4 o 5. Y si tú interactuaste con él, él dice no, solo Edgar, solo fue, le dijo, te vamos a matar a la verga. Es decir, escucha la intervención del acusado en el sentido de que iban con la intención de privarlo de la vida desde ese momento. Octavio, ¿le puedo pedir más brevedad, por favor? Sí, señor. Gracias. Estoy haciendo nada más énfasis ya en lo último, precisamente para la cuestión de la teoría del caso de la fiscalía, pero voy a abocarme a tratar de hacerlo. Pero bueno, respecto de este testigo, y tratando de ser breve como me lo está pidiendo, bueno, resalto y hago el apunte de que digo estos tiempos del video, minuto, segundo, pues precisamente atendiendo al principio de inmediación que registra el sistema. Bueno, seguramente pues su señal los tomó en cuenta, y si no, pues lo señalo para que en el receso o en el tiempo que va a tomar para deliberar, pues pudiera verificar lo que el de la voz está refiriendo como un hecho cierto. En ese sentido, y respecto ya de este testigo en particular, lo que quiero destacar es que también hubo un momento en que, bueno, pues nos perdimos un poco con la cuestión de un tatuaje. Y digo esto porque se hablaba, a una pregunta de la defensa, se le preguntó que si había, le preguntó si había visto una característica, un tatuaje o algo que lo ayudara a reconocer a la persona que participó. Y bueno, él es claro en decir que no. Es en el momento en que refiere que lo reconoce por el rostro, que no traía nada en el casco que le impidiera esa visibilidad. Y ahí es donde incluso la defensa le hace la pregunta, y dice, no, un tatuaje. Y es donde, bueno, la persona, el testigo, refiere, bueno, pues traía un tatuaje aquí, hace una señal hacia uno de los brazos, el derecho, que después, bueno, eso vino ahí en la cuestión del debate de que si tenía un tatuaje, que incluso pues, reconozco me perdí en ese sentido, porque pues no, una cuestión no es relevante, porque el reconocimiento lo era por el rostro, que si era un tatuaje se confirmó al final de cuentas con las propias pruebas de la defensa que trae tatuaje. En un momento hace ese señalamiento, sin embargo, minutos más adelante, aquí lo tengo apuntado, pero quiero ser breve, y a preguntas de la defensa, cuando le dice, no, es que tenía las mangas arremangadas, algo así, y se señala el otro lado, o sea, señaló precisamente donde ahora trae el tatuaje. Entonces, es una cuestión que no trasciende para el reconocimiento que hace de manera expresa y categórica en esta audiencia el acusado. Incluso la defensa le había preguntado en repetidas ocasiones de que si traía casco, y sí, y todavía decía sí, pues tenía descubierto el rostro. El momento es el minuto 34 con 15 segundos. Si viste algún tatuaje o algo
que te llamaba la atención en la persona para poder identificarlo? Y él es donde dice, pues sí, es que del casco que traía no traía lo de los lentes, lo traía un poco, el puro casco, estaba descubierto lo de aquí, y se señala el rostro. Posteriormente, la defensa, bueno, aporta ahí unos testigos, al señor Juan Apóstol Mendoza Loredo, y posteriormente la declaración de Edgar Dayan Salazar. Que, bueno, en síntesis también, para la petición de su señoría, para ser más breve, resumo de que, bueno, hablan los dos en esencia de que tratan de acreditar que en esa fecha él traía una lesión y que por esa lesión no podía ser el partícipe de estos hechos. En síntesis, resumo que esto no quedó ratificado con ningún dicho de un profesional. Hablan de unas constancias médicas que no son los indicados para introducirlas, el testigo idóneo, máxime que estas notas que presentan vienen a nombre de otra persona, con nombres tal vez parecidos, pero con un nombre diverso al del acusado. Entonces tampoco da esa certeza de que esa información sea la correcta y la apropiada para sostener. Ahora bien, eso es lo que refiere. Sin embargo, bueno, pues hay señalamiento directo, y por máximas de la experiencia sabemos que la forma de sanar de cada una de las personas es diversa. Una fractura desplazada, como que lo querían mencionar, ahí puede una persona joven, fuerte, como el caso del acusado, pues solventar esas lesiones más pronto que otra persona. Insisto, esto suponiendo sin conceder que así hubiese sido. Y digo esto porque incluso con el dicho de ambos testigos, o sea, tanto del imputado como del acusado como del testigo, el señor Juan Apóstol, incluso hablan de tratamientos diversos. El señor Apóstol habla de uno, él nos lo describe, muletas y demás, y luego el acusado nos habla de otro, que incluso que unos fijadores con unos tornillos, situación que ni se advierte en la documentación que mostraron y coincide con la versión que dio el señor Juan Apóstol. En ese sentido, señoría, yo con el cúmulo probatorio que se desahogó y haciendo la relación de estos tiempos, que es verificable por su señoría, pues a criterio de la Fiscalía quedó acreditado más allá de toda duda razonable el extremo de la teoría del caso de la Fiscalía, y en ese sentido se solicita se dicte una sentencia de condena. Es cuatro. Muy bien. Asesora jurídica, adelante. Gracias, su señoría. Acabamos de escuchar a la Fiscalía. Fue claro en detallar el desfile probatorio desahogado ante usted y cómo a través de dichas pruebas se acredita la participación del ahora acusado en el hecho delictivo que se le atribuye. Únicamente y en aras de no ser repetitivos, le solicitamos se valore de manera integral cada prueba desahogada y en su momento se resuelva conforme a derecho. Es cuanto, su señoría. Muy bien. Vamos a continuar escuchando los datos de clausura. Tiene uso la palabra la defensa. Gracias, señoría. En términos de lo que fue el artículo 399 del Código Adjetivo de la Materia de la Defensa, realiza alegatos de clausura. Pues, ante la defensa, la Fiscalía no pudo cumplir su promesa, pues, de acreditar más allá de toda duda razonable la teoría del caso que estaba postulando en el auto de apertura a juicio. Esto, al analizar como tal cada uno de todos las pruebas desahogadas en la debate final, las mismas en términos del artículo 259, 265, 356, 359 y 402, es la forma de analizar todas esas pruebas, pues. Y la Fiscalía tenía la obligación de acreditar tres elementos esenciales para poder arribar a una condena. El primero de ellos es una existencia o preexistencia de una vida humana, quedó colmado con las pruebas. El segundo de ellos es una supresión de esa vida humana por causas ajenas a la salud. Sí, también quedó colmado con los mismos medios de prueba. Y el tercero es más importante, donde voy a centrar mi debate, es el nexo causal entre esa supresión y el acusado, es decir, mi defendido. La Fiscalía tenía el caso donde se establecía inclusive varios testigos, más de uno.
Al momento del debate final, solamente el testigo que en todo caso pudiera haber acreditado ese nexo causal entre la supresión de la vida humana y la responsabilidad aquí del acusado, es un ley de nombre Adolfo Ángel Rodríguez Castillo. Siendo breve, exponiendo las situaciones, los demás testigos, pues bueno, son testigos que sí advierten otras situaciones, otros elementos. Sin embargo, el único que pudiera servir para hacer ese puente entre la responsabilidad y la conducta es él. Cabe mencionar que dentro de todo el caso de la fiscalía había otro testigo, el cual no se desahogó, y al no desahogarse, crea una figura en el sistema penal que se le llama testigo singular o testigo único. Hay diferencias entre ambas figuras. Testigo único es el que solamente él pudo haber apreciado los hechos, no era el caso porque había dos testigos. Este testimonio de Adolfo Ángel Rodríguez Castillo asiste la figura de testigo singular. Al haber un testigo singular, bueno, criterio de la Corte, más a rato daré cuenta de ellos, establecen la condición específica de ese testigo. Al no haber un material probatorio cuantitativo, se tiene que uno ceñir al cualitativo, ¿no? Respecto a la calidad de testigo, pues en él va a descansar toda la sentencia, en él va a descansar una enervación de la presunción de inocencia, en él va a descansar ninguna duda razonable, ¿verdad? Pues, ¿qué tenemos de ese testigo? Primero que nada, si bien como establece la Fiscalía, no hubo nada al momento de señalar a la persona, lo cierto es que sí duda en ciertas situaciones especiales. La primera de ellas es que él establece que las personas que llegan al lugar de los hechos en una motocicleta llegan a las 4 de la tarde. Así lo estableció y quedó patente al contrainterrogatorio de la defensa. Luego de las situaciones que se estuvieron suscitando de un pleito, de controversias entre las personas, y señala que una hora después sucedieron los hechos delictivos, es decir, la privación de la vida. Entiendo que la Fiscalía establece horas aproximadas en futuro del caso. Sin embargo, hay un principio de congruencia que emana del artículo 14 constitucional, debido proceso y principio de congruencia y certeza jurídica. En su apertura se establece que los hechos fueron de entre 15:30 y 16 horas. Es decir, a las 5 de la tarde y 17 horas nunca pudieron haberse suscitado, porque no había una certeza jurídica en lo que postula a la audiencia de final y en lo que resulta del material probatorio. La Fiscalía trata de minimizar la situación de lo que advierte el testigo. La consideración de la defensa es de su conveniencia, puesto que advierte, primero dice que de forma lógica habla y de forma expresa con sus modismos, establece su testimonio. Pero luego cuando toca levantarse un brazo y decir aquí tengo un tatuaje, ya eso no es parte de su modismo, ya eso es parte de algo que se puede haber equivocado, que está justificado. Eso es lo que establece la Fiscalía. Entonces, si vamos a decir que el testigo no fluido al hablar, también fue fluido al contradecirse en ciertas situaciones, ¿verdad? La primera, que rindió una entrevista ante un agente ministerial y sin su credencial, la cual el agente ministerial, el nombre Tomás Magallanes Cruz, estableció que él sí le enseñó una identificación. Y a lo mejor estas situaciones son de situaciones de la investigación inicial, lo que sea. Sin embargo, sí empiezan a ver una contaminación en la investigación del proceso penal que la Fiscalía tuvo en su momento. El ejercicio de contradicción, pues estableció que no más la tenía, ¿verdad? Dice
y que tampoco mostró su identificación al momento de hacer el reconocimiento de personas. Eso también empieza a invalidar y empieza a contaminar y actos de investigación previos al presente juicio, que se debe renunciar en juicio, es un tema de juicio. La situación de los tatuajes estableció que sí tengo tatuaje. Lo que la defensa considera es que, si bien es cierto, hay situaciones muy evidentes que señalan que el caso no tenía esto cubierto, sí se acuerda de muchas cosas importantes. ¿Por qué no darle valor de lo que según él observó, que era un tatuaje en la mano derecha? Porque ahí perderse y decir, bueno, ese es un error, ¿verdad? Porque es evidente que mi defendido no tiene ese tatuaje, ¿verdad? Entonces, también estableció que venía con sudadera, de eso se advierte de la entrevista, y luego al momento de la televisión, no, sí, pero sí las tenía remangadas, y luego ya sale lo del tatuaje. La situación del tatuaje es trascendental por la calidad del testigo, pues, único, singular, la único pilar que va a soportar una sentencia. Los demás pilares sí soportan otros elementos del cuerpo del delito. Sin embargo, la plena responsabilidad ninguno de ellos lo soporta. ¿Por qué? Porque en todo caso el testigo inicial, que no voy a decir su nombre, Magallanes Cruz, es un testigo de ellos y tampoco le costan los hechos. Y precisamente en su ateste se advierten cosas ilegales, que entrevistó a una persona menor de edad sin su identificación con su madre, pero no estaba en la entrevista, y cuestiones ilegales que sabemos que son ilegales, por no seguir formalidades, y que su testimonio se ve contaminado bajo esa situación. Pues entrando en el tema del testigo singular, el hecho de que mi defendido no tenía un tatuaje en la mano derecha, como él, de forma libre y lógica, estableció, a pregunta de defensa, sin embargo, no dijimos que tenía un tatuaje en la mano derecha, ¿verdad? Levántate la mano. No, fue así, como a lo mejor la fiscalía no lo quiso decir, pero a lo mejor pareciera que pudiera decirlo, ¿no? No es así. Se habló de señas particulares. Si ve la cara dentro de un casco y estás a 3 metros, ¿cómo vamos a ver? Señas particulares, ¿no? Entonces, esa calidad de testigo singular, hay criterios de la Corte, pues, que establecen esas situaciones. Voy a permitir decirlos para no tardarme. Solamente un registro, pues. Primero es el 20-16-036. Establece las diferencias entre testigo singular y testigo único, ¿no? Pero ya fue lo que acabo de establecer. En este caso no era único, sea singular, porque los demás no pudieron. Otro relevante para esta punto de partida de esta defensa es la 1972-77, número de registro. Jurisprudencia, novena época. Testigo singular. Y por último, número de registro 17-48-29, testigo singular, perdón, testigo único y testigo singular, sus diferencias. En la época jurisprudencia. Se establece que debe tener una calidad muy fuerte ese testigo para poder generar valor convictivo, puesto que no hay otros datos de prueba, otras pruebas que lo engarcen como una circunstancial. Sí hay pruebas que engarzan el hecho, más no la responsabilidad. Sí la razón fiscal en establecer que se robustecen en modus operandi o cómo se estudiaron las cosas, pero no la cuestión de la responsabilidad. Esa no tiene otro indicio o no tiene otra prueba que asemeje a esa situación. Pudo haber sido su hermana, pudo haber sido una historia de rencillas entre las personas que vinieran a deponer a otras personas, pero no se suscitó. Pues sí le reviste ese carácter de testigo singular. Bueno. ¿Cómo se desahogó en juicio? En el juicio, pues la declaración de testigo de cargo de la defensa. El señor Juan Apóstol Mendoza Loredo estableció situaciones que cobran relevancia. Se le incorporó mediante él, que es el testigo idóneo, se incorporaron varias documentos
venían, que no fueron refutados por la Fiscalía, que sí provenían del hospital universitario. Y si la Fiscalía trata de meditar las situaciones del nombre, lo cierto es que en ocasiones trata de meditar situaciones muy pequeñas. Se pueden haber equivocado en el hospital, las personas llegan lesionadas, no tienen su identificación, les dan las cosas, no tienen un orden muy específico o no guardan un gran orden ahí en el hospital, y entre otras cosas. Si fueran falsas o si fueran diferentes, esta defensa pues no hubieran cambiado los nombres, ¿no? Entonces, esa situación sí se ve que es un error involuntario de la personal del hospital. Y magnificarlo sería como magnificar también las contradicciones de todos los testigos, ¿verdad? Entonces, no será justo que unas cosas sí son magnificadas en cuestión de que contradicen la teoría de cada de las partes y otras cosas minimizadas, aunque se hayan suscitado, ¿no? Lo cierto es que el señor acreditó con inclusive muestra cicatrices, incorpora también el acusado los mismos, o sea, se suben los documentos, establece que él estuvo consultando, que él tenía un yeso, que él tenía inclusive un inmovilizador, y que él no pudo haber acudido a ese lugar a perpetrar los hechos que le están acusando, porque simplemente posiblemente no podía estar ahí en el lugar, y mucho menos lesionado como se encontraba. Lo cierto es que el señor Juan Apóstol es también libre en establecer qué hizo y esos documentos quién se los dio, porque se los dieron. No fueron, a contradicción a contrainterrogatorio de la Fiscalía, no fue meritado que haya inventado los documentos, que haya sido otra persona que no fuera su nieto, y esas situaciones que no quedaron patentes. Lo que quedó patente es que sí, desde el día 5 de noviembre del 2020, estaba lesionado el acusado y que recuperó su movilidad a los 3 meses, y no así en 15 días. Se establece en la Fiscalía que cada quien puede sanar de forma rápida. Bueno, pero eso no quedó comprobado que él no haya sanado o él haya sanado de forma rápida. Máximo que se concatena con el dicho del testigo que establece una situación diferente al perpetrador de los hechos, ¿verdad? Que no es él. El acusado se le incorpora mediante su testimonio la media afiliación a la ficha sinaléctica, la cual se advierte claramente que sí, efectivamente tiene un lunar aquí el señor, en el hombro, no en el antebrazo. No se pudo haber advertido que ese fuera el tatuaje. Tenía la manga remangada, según dice el testigo, pero no hasta el hombro, señoría. Muy claro lo estableció. Hasta aquí, así le hizo. Y lo que él pudo haber apreciado no pudo haber sido ese lunar, que en todo caso se hubiera confundido con un tatuaje. No lo fue así. Habla de uno en el antebrazo, hasta lo señaló de forma lógica, ¿verdad? Muy bien lógico, como se estableció bajo el principio inmediato. Con todo esto, vertido por la defensa, pues sale a la luz la exigencia de la Fiscalía de poder acreditar todo el caso más allá de toda duda razonable. Tiene unos estatutos de esa duda razonable, por decirlo así, son jurisprudencias que hablan de la presunción de inocencia, que han estado saliendo a raíz de ese nuevo estándar probatorio que se requiere para condenar a una persona, en términos del artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sale a la luz 5 jurisprudencias. La primera de ellas, un registro 20, 11, 871, décima época, presunción de inocencia como estándar de prueba, condiciones que para estimar que existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar. Tenemos que la prueba de cargo es el señor Adolfo, Adolfo Ángel. Con esas condiciones que establecí, no alcanza a efectuar la presunción de inocencia. Otra jurisprudencia muy relevante para el caso es la número 20-13-368, décima época,
presunción de inocencia y lugar razonable. Fue integrado la versión material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando coexisten pruebas de cargo y descargo. Por pruebas de descargo hubo situaciones de uniforme, que son de respecto al universitario, que no fueron falsas, que no fueron ilegales, que las mismas se reprodujeron y debían de crear un valor convictivo. Eso junto o comparándolo con las contradicciones que hice alusión del testigo Adolfán. Otros criterios de la Corte que hablan del mismo presunción de inocencia, que es un derecho poliédrico, tiene muchas vertientes, son la número 260-91, 260-92, 260-93. Los similares establecen en tanto la presunción de inocencia que tiene una persona que nos cobija varios derechos poliédricos, es decir, muchos derechos la cobijan en cuestiones, se magnifican las situaciones como testigo singular, las situaciones como insuficiencia probatoria, se magnifican en este sistema por la presunción de inocencia. Bajo este tenor de argumentos, considera la defensa que no pudo la Fiscalía acreditar más allá todo lo razonable de la teoría del caso, que conlleva los hechos, el horario de los hechos, cómo vieron a la persona, cómo la definieron y la probable responsabilidad del acusado. Para esto traigo a reducir la última jurisprudencia, que es la 1764-94, que era insuficiente en materia penal. Por todo esto, partido, pues, la defensa solicitan se dicte una sentencia absolutoria en términos del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 4. Muy bien. El Ministerio Público va a replicar el alegato de clausura de la defensa. Sí, será muy breve. Sí. Bueno, en síntesis, la defensa hace alusión a la cuestión del testigo singular, que es la única prueba que se desahogó aquí, criterio de la defensa, que no hay más. En resumen, no se comparte esa versión en el sistema penal acusatorio. No estamos en un sistema de prueba tasada. Y el dicho del señor Adolfo Ángel no fue aislado, se sostuvo con las intervenciones de peritos y testigos en esta audiencia. Es decir, lo que él dijo se corroboró con expertise y demás. Dijo que vio que el disparo del lado izquierdo, se confirma con otra cuestión. Dijo que fue en tal lugar, se confirma con otro. O sea, en resumen, insisto para ser breve, no es en este sistema la prueba tasada y no opera la cuestión de un testigo singular. De que no se debe tomar en cuenta, o que por qué la Fiscalía no toma en cuenta para una cosa el hecho de que señala un brazo y no el otro, es la cuestión, volvemos otra vez a la cuestión del tatuaje. Ya lo dije, no es que haya dicho nada más un brazo, lo que dije es que en un momento hizo ese señalamiento, ahí está grabado, no hay duda, de cuando se señala el antebrazo derecho, pero en el 43:15, minuto 43:15, hace también una versión de cómo es que lo observa de acá, y voltea a verse en el 43:18 el brazo izquierdo, o sea, no es que nada más haya dicho también señaló el izquierdo, entonces no es que nada más haya sido en ese sentido, pero insisto, esta cuestión para mí es irrelevante porque al final de cuentas el testigo confirma que habla una persona que trae un tatuaje en un antebrazo, que eso es lo que sí es relevante, porque como dijo la defensa, para él su situación trascendental es la del tatuaje, pero no nos ha dicho nada de la situación trascendental, que es que lo reconoce por el rostro. No nos ha dicho nada por qué no debemos tomar en cuenta el hecho que desde un momento que aparece la primera imagen lo reconoce por el rostro, que como 4 veces que le preguntaron que si traía casco, las 4 le dijo que sí, pero que no traía lo de aquí, que es con lo que lo reconoce. Eso no ha quedado relevado por parte de la defensa. Que fue ilegal las declaraciones tomadas por los elementos porque no traían credencial. Es un delito, es una cuestión penal
Se debe recabar la información que se tenga a la mano en ese momento, y después se perfecciona como fue el caso, no la traía en ese momento, pero en este momento de la audiencia acredita con una identificación oficial que pudo haber no tenido y se hubiera corroborado la identidad. Lo que se trata es que se tenga la certeza de la identidad, que sea idéntica a la persona que viene a declarar aquí que la que se le tomó en su momento esa información. Y eso, bueno, insisto, está superado. Y bueno, hace alusión a unas cuestiones otra vez de criterios del testigo singular, y bueno, insisto en el criterio, al criterio de la fiscalía, ¿verdad?, que debe ser tomado en cuenta. Y por lo tanto, bueno, se insiste en la sentencia de condena. Es cuanto sé. Muy bien. Defensor, ¿tiene dúplica respecto a este último? Sí, pues, breve. Bueno, respecto a la figura del testigo singular, considera la defensa que sí en este nuevo sistema sigue patente esa figura, criterios que establecen que igual, o sea, hay sentencias que establecen esas condiciones de cuantitativo y cualitativo de los testigos. Sí puede ser en materia de debate las mismas jurisprudencias, puesto que son penales y independientemente del sistema sí se adecua a la situación. Pero en las situaciones de las credenciales, la defensa las advierte más para empezar a ver esa contaminación, que el testigo, independientemente que haya dicho que lo vio de la cara, que lo conoce, que porque fue su novia, fue su cuñado o fue el novio de su hermana. Por cierto, que su hermana tampoco tuvo el juicio, de una forma muy extraña. Lo cierto es que también los agentes de la policía pueden inferir en testigos, en decir situaciones lo que les convenga, y empezar a notar cuestiones ilegales en su actuar, precisamente son indicios de partir en que pudieron haberle dicho al testigo que señalara a quien él conociera, o señalara a esta persona si lo conociera o no. Y al momento de establecer el tatuaje, a lo mejor el agresor tenía un tatuaje, sin embargo, salió de el script que tenía el testigo, sale del script porque en su entrevista no establece los tatuajes, y ahí es donde saca la verdad, ¿verdad? Entonces, sí es importante que el único policía que pasó en la audiencia de debate final a deponer cómo realizó la investigación se haya conducido con ilegalidades, sí es importante establecerlo, por esas suspicacias, que como quiera, entendemos la prueba ilícita, entendemos sus condiciones, el fruto del árbol, la teoría del fruto del árbol envenenado, y si puede salir a relucir y si pudiera impactar Silvia. Creo que son todos los aspectos. Las situaciones del tatuaje sí cobran relevancia, independientemente de la cara. Lo cierto es que su testigo debe ser íntegro y pulcro para dotar plenitud para poder condenar, porque es singular, ¿verdad? Y porque a su testigo no lo protege la presunción de inocencia, diferente a mi amigo, que sí lo protege. Entonces, en la misma postura de la defensa, pues que se dicte una sentencia absolutoria. Es cuanto, pues. Muy bien, muchas gracias. Se les tienen por rendidos entonces a las partes sus respectivos alegatos de clausura. Abogado defensor, respecto al derecho del imputado de hacer alguna manifestación en este momento, ¿quiere hacer la recomendación? Sí, le recomienda que no haga manifestación alguna. Muy bien. Edgar, ¿está de acuerdo? Sí, señora. Muy bien, se le tiene por haciendo uso de su derecho también en esta etapa de la audiencia. Bueno, conforme a lo previsto en el artículo 399 del ordenamiento procesal aplicable, se declara el asunto visto y cerrado el debate. Se va a generar en este momento un receso, unos minutos, para que el de la voz tenga oportunidad de hacer análisis, valoración de prueba y el debate de las partes, para posteriormente hacerles de su conocimiento el sentido de la determinación. Compañera asistente, podemos marcar el receso. Sí, su señoría, siendo las 16 horas con 4 minutos. Gracias.